Venía con las bambas, con los zapatos, pero desnudo. Lo sacan, pero lo que me impactó es que estamos buscando un niño vivo, ¿sabes? Y esto no me está funcionando. Voy con el chamán es el cacique de la tribu, que es el que hace todos estos ritos, todos estos bueno, rituales de registrados, habrán 40.000 a 8 días navegando. En un lado el arco, el otro lado la flecha, estoy aquí, estoy aquí, así todos, me hicieron un círculo a mí y al otro. Mariana, bienvenida al podcast, Sé que no sé nada. La verdad es que hoy iba a ser una entrevista un poco random porque realmente de tu historia conozco muy poco. Sí que es verdad que hablaremos pues del tema del Amazonas, ¿no? Que antes lo hablábamos en el coche. Sí. Que es un tema pues que ya hasta tú has normalizado y no sueles decir, Sí, ¿no? realmente, claro, lo olvido, literal. O Sí. sea, lo olvido, es como que lo viví, pero como lo que decía, lo he normalizado tanto que luego, claro, si miro en retrospectiva es como que, jolín, pero es que he estado ahí. Qué Y he guay. estado en sitios donde muchísima gente quisiera ir, ¿sabes? Y tú lo has Y vivir normalizado con, todo. claro, con culturas totalmente diferentes a la nuestra Qué guay. y que eso, mucha gente quisiera Qué guay. llegar Pues ahí. antes de empezar el podcast siempre empiezo pues un poco que la invitada o el invitado, que la verdad que eres la segunda invitada, que me ha costado mucho llegar a invitada. He visto que ha ido puros Sí, chicos, sí. siempre me dicen eso y la verdad es que hago un llamamiento a todo el mundo para que si alguna invitada, porque yo siempre me he dedicado al tema del deporte, todo chicos, Claro. y me cuesta llegar a También hay chicas. chicas en el deporte. Claro, pues sí, la verdad es que he sido entrenador de chicas de femenino y todo. A mí el deporte femenino me ha encantado siempre, pero me cuesta. Y también que a veces cuesta que vengan aquí también. Ya, bueno. Bueno, el hecho es, antes de empezar el podcast, me gustaría un poco que te presentes, quién eres, a qué te has dedicado, un poco, pues, un poco de cómo te presentas, ¿no? Vale, bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Sí, y bueno, nada, mi nombre es Mariana, ya lo has dicho. Tengo 33 años, soy venezolana, soy médica. Me gradué a los 25, 26 años, creo. Y pues nada, después de que me gradué, me fui a la selva, básicamente. Wow, madre mía. Vamos a empezar Sí. un poco por tus inicios. Vale. Eres de Venezuela. Sí. Ahora, tristemente, la situación en Venezuela está como está. Fatal. Pero, ¿cómo era tu infancia en Venezuela? Pues la verdad es que recuerdo mi infancia como muy feliz, muy tranquila, con mi hermano. Somos 4 hermanos, pero realmente vivir siempre he vivido con el menor. Luego el mayor por temporadas, iba con su padre o estaba con mi abuela, pero con el menor sí siempre he estado, siempre. O sea, siempre nos hemos criado juntos. Y mi hermana ha estado con su padre, siempre ha estado con su padre y con sus abuelos. Okay. Pero la recuerdo como una infancia muy, muy bonita, muy tranquila. Y bueno, justamente hoy comentaba que, porque estaba, no sé, algo con Dragon Ball, y me la pasaba todas las tardes viendo Dragon Ball con mi hermano y lo estaba recordando hoy, justamente. Qué bueno. Sí, o sea, lo recuerdo como algo muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, explícame en qué parte de Venezuela te criaste, viviste. Bueno, es difícil decir dónde me crié porque siempre fuimos como muy nómadas, mi familia. Suele pasar, ¿no? Sí, o sea, yo nací en un sitio que se llama Valle de la Pascua, en el estado Guárico. Es el corazón del país, es la región de los llanos. Pero realmente allí no he vivido casi nunca. O sea, nací allí y yo diría que estaría ahí como 1 o 2 años. Luego me mudé a diferentes ciudades del país, siempre estábamos de un sitio a otro porque por el trabajo de mi madre siempre iba cambiando de lugar. Y pues básicamente no te podría decir soy de este sitio, porque bueno, es de toda Venezuela, sí, ¿no? realmente, o sea, sí, o sea, he cambiado de colegio cada año, íbamos cambiando de colegio, de ciudad, de pueblo. Sí, es verdad que luego hubo un sitio que fue como que el punto donde siempre nos reencontrábamos toda la familia, que era la casa de mi abuela, que es en Ortiz, estado Guárico igual, y ahí sí que estudié como 3 años, luego me fui a la isla de Margarita, luego volví otra vez, pero ese era como que el punto donde siempre... El punto de partida, ¿no? El Exacto, lugar seguro. Sí, el lugar seguro donde Seguro. siempre, sí, tanto así que luego, por ejemplo, mi tía, que vivía en otra ciudad, luego se fue a la isla de Margarita también, y luego volvió allí, hizo su casa allí, entonces como que, bueno, la familia al final todos nos reuníamos ahí, por ejemplo, cada Navidad, siempre estábamos todos ahí, que era la casa de mi abuela, y luego todos como que hicimos nuestro círculo alrededor de la casa materna. ¿Y cómo te sentías? Porque al final hay veces que la gestión de los cambios hay gente que la lleva mejor, otra gente menos bien. Pues yo creo que yo nací para eso. Qué bueno. Sí.
Y creo que el hecho de, por ejemplo, de emigrar luego, o sea, creo que mi vida de la infancia me preparó para esto, para salir del país y pues, ¿no? Lo que significa emigrar. Me adapto muy bien a los cambios. Nunca he sentido como que esto de, wow, me siento mal en este lugar, no encajo aquí. No, no. Al contrario, cada vez que llego a un sitio nuevo, por más random que sea, como la Wow. selva, es como que, bueno, mira, bien, me adapto a las culturas y trato de aprender del lugar donde estoy y de vivirlo, más que nada. Qué O sea, bueno. me integro. ¿Qué se come aquí? Pues se come esto, vamos a comer, a probar, que los bailes, la música, me gustan, me gusta, la verdad es que me gusta. Y por eso te digo, yo creo que mi vida entera me preparó para esto. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y a nivel de colegio, porque cuando una niña cambia de colegio, de pueblo o tal, ¿cómo era esa integración en la Pues nueva clase? yo era bastante callada, yo era muy callada, muy observadora, miraba a todo el mundo, pues, lo que hacían. Y eso lo que conllevó fue que tenía muy pocos amigos, eso sí, en cada sitio, en cada colegio donde iba tenía muy pocos amigos. Por ejemplo, recuerdo de la escuela una amiga que se llamaba Nazaret, o se llama porque más nunca la vi, y era como que mi única amiga en ese colegio en ese momento. Luego, cuando me fui mudando, pues así tenía amigos puntuales. Luego sí, lo que te decía, cuando me voy a vivir a Ortiz, que sí que duré más tiempo estudiando allí, sí que hice más amigas, amigos que todavía los conservo, de hecho, que son como mis hermanas. Qué guay, Sí, qué y bonito. bien, no sé, no podría decirte algo negativo de vivir como viví, o sea, cambiando siempre de colegio, de ciudad, de pueblo. Aunque ahora que pensándolo bien, lo único que sí me afectó un poco cuando la primera vez, digamos, que fui como consciente de que me mudaba mucho, fue cuando cambié de la ciudad al pueblo. Porque nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Ciudad Bolívar, y ahí, bueno, lo típico, la vida de la ciudad, salir mucho, Ajetreo. el ajetreo, ir al cine, no sé qué, todo lo típico de vivir en la ciudad. Y luego nos mudamos a un pueblo, todo muy tranquilo, no había cine, no había heladería, no había lo típico que, bueno, me voy un fin de semana con mi madre a los carros de karting, no sé, ese tipo de cosas, ¿saben? Porque era un pueblo. Y eso sí como que fue como que un poco, ok, ¿y ahora qué se hace aquí? ¿Sabes? Wow. Pero me gustó mucho porque aprendí luego la vida más rural, la comida más rural, ¿sabes? Porque ahí empezamos como a vivir con mi abuela y mi abuela es la típica, bueno, era, que en paz descanse, que no sé cómo explicarlo. Bueno, imagino que aquí pasa lo mismo. En los campos la gente come como más, la comida es como Más fuerte, a lo mejor más más potente, más... potente, como se comen más Sí, cosas, ¿sabes? claro. No es lo típico que en la Cuando ciudad te vas... comes un sándwich Así y ya es, estás. No, así ahí es. comes, Claro, literal. Y ahí con ella aprendí a comer de todo porque ella me sentaba en la mesa y era, ¿esto te lo comes o te lo comes? O wow. sea, y yo con mi madre, cuando vivía con ella, era un cereal, lo que me desayunaba cereal con un zumo o cualquier tontería. Claro, En cambio, con ella aprendí a comer eso y es. todo. A partir de ahí, A comer más como variado, de de todo, calidad, de todo. O sea, de no hay una todo. cosa que yo te diga, esto no lo como Qué porque bueno, con ella aprendí que esto te lo comes. qué bueno, qué bueno. Sí. Y entonces empiezas, haces este cambio al pueblo, ¿y en qué momento surge esos estudios que quieres hacer? ¿O en qué momento da esa llamada de decir, voy a Pues ser médica? Porque es un cambio heavy, ¿no? bueno, fue heavy es pensar. Yo creo que todo fue CSI, ¿sabes? Escena del crimen. ¿Alguna vez has visto esa serie? La he visto, sí, pero no, Vale. no he visto Bueno, ningún todo empezó capítulo. por ahí Ok, porque era muy fanática de ver esa serie. vale. Y eso fue, ahora que lo pienso, esa serie yo creo que le afectó a mucha gente de buena manera, digamos, porque se empezó como a estudiar, o sea, la gente empezó como a saber de los crímenes y cómo era la parte forense de los crímenes, de cómo se estudiaba todo Vale, eso, la parte criminalística. Y a mí me llamaba mucho la atención y en ese momento, por ejemplo, en Venezuela era muy famosa la serie y todo el mundo como que, wow, enganchado con eso. Y yo dije, wow, esto me encanta, yo quiero ser forense. En realidad yo quería era ser forense, no médica, vale, ¿vale? Entonces yo estaba como que, bueno, quiero ser forense o quiero ser criminóloga, ¿no? Estaba vale. como en esas dos. Entonces en Venezuela, en ese momento, cuando tú te graduabas de bachiller, tú hacías una prueba vocacional, y tú ponías como las tres carreras a las que tú querías optar. Ujú, Entonces yo en primera instancia puse criminalística y criminología, ujú. en segunda instancia puse medicina y la tercera, ahora no recuerdo. Pero
¿Por qué pongo medicina? Porque en Venezuela, en ese momento, para ser médico forense, había que ser primero médico general. Claro. O sea, trabajar primero con los vivos y luego con los muertos. Yo creo que aquí bastante aquí no sé cómo será yo creo el que ya sistema. relacionado Ya. también. Y entonces, bueno, pongo mi primera opción, criminalística y criminología, que es lo que más me gustaba. O sea, también la medicina forense, pero bueno, primero me fui por esa rama. Pero en Venezuela, en ese momento, para estudiar en la academia donde te daban criminalística y criminología, era una academia perteneciente a la Policía Metropolitana, si mal no recuerdo. Y bueno, era una academia policial, había que cortarse el pelo, era internado, o sea, era muy riguroso en ese momento en Venezuela. Justamente yo diría, no sé si al año o a los 2 años, en ese momento que estaba el presidente era Chávez, y él básicamente dijo, bueno, ya no hace falta que las mujeres se corten el pelo para estar en ningún cuerpo ni policial, ni de la armada, ni, ¿sabes? Ni militar, ni ningún tipo de cuerpo de este tipo. Porque básicamente yo no quise quedarme en la carrera de criminalística y criminología por no cortarme el pelo. Claro, es que al final... Fuimos dos, porque de mi colegio, mi amiga, o sea, una compañera de clases y yo, mi amiga María Alejandra, que ella también luego se hizo médico igual que yo, o sea, las dos empezamos lo mismo. Las dos no, o sea, no nos fuimos a la carrera por no cortarnos el pelo. Claro, y como vosotras a lo mejor un montón de... Claro, exacto, ¿sabes? Te pones a pensarlo luego y dices, bueno, no te vas a esta carrera porque para algunas personas puede ser una tontería, en plan, por cortarse el pelo, pero bueno, sí. Para nosotras era muy importante, tenía 15 años en ese momento, claro. Y era como que, aparte de estar internada en ese sitio, y bueno, en fin, cuento corto, decidí no irme a esa carrera y fui a la segunda opción, que era medicina. Que estamos hablando que tú, es decir, porque es algo heavy, sí. Estamos hablando que te obligaban a cortarte el pelo y es por eso que acabas siendo médica. Exacto. Que es lo que te lleva al Amazonas. Claro, porque realmente, porque te digo, yo no quería ser médica para trabajar con vivos, o sea, ser médico general o cirujana o lo que sea, ¿no? Yo quería estudiar medicina y luego irme a ser médico forense. Wow, qué chulo. Pero bueno, cuando tú empiezas la carrera de medicina, tú tienes en tu cabeza muchas cosas, pero realmente cuando empiezas a hacer las prácticas, es que sabes a qué te quieres dedicar realmente. Y ahí es donde ya como que te encaminas. Ya yo al tercer año de la carrera, se me había salido lo de ser forense, ¿sabes? O sea, ya te enamoras de la carrera. Qué bueno. Y de, bueno, todo lo que ves allí. Y cuando estaba en el tercer año, o sea, porque es que yo he hecho muchas cosas, ahora que lo pienso. Mientras estaba en la carrera, bueno, incluso antes de la carrera, yo era voluntaria en Protección Civil. Aquí también lo hay, Protección Civil. Y aparte teníamos un grupo de rescate, porque mi madre era la directora y bueno, mi madre también era la directora de Protección Civil en ese momento. Y teníamos ese grupo de rescate donde dábamos cursos, impartíamos, bueno, sí, cursos sobre rescate, primeros auxilios, etc. Porque yo tenía muchos años instruyéndome también y luego me preparé para yo ser la instructora. Entonces, cuando estoy justamente en el tercer año de la carrera, nos invitan al Amazonas para que diéramos unas clases a un grupo de los bomberos que estaban iniciándose y bueno, nos invitan y a mí me encantó el Amazonas. Pero fuimos a la capital del estado, que bueno, es un pueblo es más civilizado, no es la selva exactamente. Vale. Pero bueno, yo dije, esto me encanta. ¿De qué país estamos hablando? De Venezuela. Venezuela, exacto. Okay. Cuando yo llego ahí, que miro todo el entorno, aquello súper exótico, tierra mágica, wow, yo digo, cuando me gradúe, yo tengo que venir a trabajar aquí. Porque en Venezuela, cuando te gradúas de médico, tienes que hacer un año de servicio social, que allá se le dice la rural, que como es de ayuda. El artículo 8, que es obligatorio, que lo tienes que hacer, o sea, es de obligatorio cumplimiento. Te gradúas y haces ese año de rural. ¿Qué significa? Que te tienes que ir a algún pueblo rural a ejercer la medicina durante un año como médico general, para luego poder optar por alguna especialidad. Qué bueno. Eso lo hacen para que siempre haya médicos en las zonas rurales, porque si no, todo el mundo se gradúa y se va directamente a estudiar, a la ciudad, a hacer alguna especialidad, y entonces las zonas rurales se quedan sin médicos. Entonces tal cual lo dije, tercer año de la carrera, dije, cuando me gradúe, que haga mi rural, la voy a hacer aquí. Y así fue.
Qué bueno. Sí, cuando me Y, gradué, y lo vamos, primero que hice fue... vamos antes de llegar al Amazonas. Me ha sorprendido que estabas impartiendo cursos Sí. con tu madre. Sí. ¿Tú tenías Bueno, algún... éramos un grupo más grande, pero bueno, te digo mi madre porque era la, ¿sabes? Como el referente y la directora, y entonces a partir de ahí estábamos, bueno, éramos un montón de personas. Qué bueno. ¿Y qué titulación o cómo te enseñan a ti a impartir cursos? Porque tú a lo mejor estabas dando cursos a policías, bomberos que Sí, tenían bueno, 40, 50 años. no, en realidad yo daba cursos a los que estaban iniciándose, Vale, jóvenes, eran jóvenes. vale. En Venezuela Pero está tú también la, eras sí, joven. sí, la verdad es que sí, pero yo empecé muy joven. Ten en cuenta que yo empecé a ver clases a los 13 años de rescate y emergencia. O sea, ten en cuenta que curso que se atravesaba por el medio, curso que yo hacía. Qué bueno. O sea, era impresionante porque yo era voluntaria, yo estaba siempre voluntaria, estaba metida en la sede de Protección Civil 24/7 prácticamente. O sea, era estudiar y estar ahí. Esas eran mis dos cosas, que es lo único que hacía. Y curso que se atravesaba, curso que yo hacía. Entonces, desde muy joven ya tenía mucha experiencia. Sí es verdad que no podía ir yo como, por ejemplo, yo no podía ir como paramédico, Vale, porque era menor de edad. vale. Entonces yo iba como auxiliar del paramédico. Y claro, y como iba con mi madre, ya, o sea, mi tutora legal, era como que, ¿sabes? Tenía ahí mi tutora, o sea, ella se hacía cargo de mí, pero yo no tocaba a nadie, yo no Y estaba ahí mirándolo todo y ayudando, pero no podía ir directamente, por ejemplo, en un accidente de tránsito, no claro, podía meter mis a manos ahí. eso iba mi siguiente No, pregunta, porque tú empiezas muy muy jovencita, joven. 13 Sí, años, exacto. 14 Sí, años. sí, sí. Y a los 15 ya estaba montada en una ambulancia. Fua. ¿Y En Venezuela también es un poco diferente como aquí, por ejemplo, que es todo como que más, ¿sabes? Allí, bueno, es un poco sí, sálvase sálvese quien quien pueda, pueda? exacto, sí, El hecho sí. es, con 13, 14 años, ¿tú tuviste alguna situación con tu madre impactante o alguna que te llamase la Cuando atención? vea esto se va a morir de las risas porque sí que Claro, hay un cuento muy, bueno, sí. es muy fuerte porque sí, yo tenía 15 o 16 años, hubo un accidente y bueno, bueno, si me pongo aquí a hablar de accidentes de tráfico, o sea, es que no acabamos hoy, pero bueno, algo muy gracioso es que hubo un día que venían dos chicos y su padre en el coche, y bueno, tuvieron un accidente y tal, en fin, venían borrachos, no sabemos. Y la cuestión es que venían desnudos. Nadie sabe por qué, venían Padre e desnudos. hijo. No, los dos hijos, no, uno de los hijos venía desnudo, el otro venía con ropa y el padre también con ropa. Pero uno de ellos, chico joven, ten en cuenta, yo tendría 16 y él tendría 20 y tantos, 20 y pocos, y venía desnudo, venía con las bambas, con los zapatos, pero desnudo. Y bueno, en fin, lo traen, yo no llegué al sitio del accidente, sino que yo estaba por decir, en el CDI, que es el ambulatorio, por decirlo de alguna manera, donde los traen, ¿no? Y yo estoy allí esperando recibirlos, tal, y para ayudar un poco. Y claro, ten en cuenta que está mi madre ahí, y un hombre como de 2 metros de altura, desnudo, claro, él estaba bien, caminaba y tal, pero él como que se aferró fue a mí, porque estaba muy alterado diciendo, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Pero que estaba desnudo, ¿sabes? Y en plan, mi madre como que esto es una niña, que qué hace este hombre con esta niña. Y mi Claro. mamá como que me veía como que, vete de aquí, que tú eres una niña, no puedes estar mirando a este hombre desnudo ahí, o sea, desnudo, con todo al aire. Y entonces el hombre aferrado a mí, pero no en mal plan, sino como que ayúdame y tal. Claro, como una situación Eso de sí, estrés, es de un momento, agobio. claro, y es un momento de mucha locura. Y bueno, ese día fue la locura por todos lados, pero la gracia es esa, que mi madre, claro, en ese momento ella no pudo separar su parte de madre, Con ¿sabes? la Como que profesión. con la profesión, Claro. porque bueno, en otro momento pues mira, normal, no pasa nada, bueno, es un paciente más, ¿sabes? Ostras, qué Pero heavy. en ese momento fue como Y que ahora ella, supongo que todo el mundo se queda con la claro, duda, ¿por qué estaba desnudo? claro, total, todos hasta ahora, cuando hablamos de eso, porque es algo que nos ha quedado en la mente, siempre nos preguntamos por qué estaba desnudo ese hombre. Y no lo dijo. No, nunca le preguntamos porque, bueno, ten en cuenta que tú haces tu trabajo y luego, bueno, luego sigues tu Es vida, sigues, secundario, porque al claro, final puede haber sido una situación claro, que esa pregunta es lo último sí, que sí, se no, preguntará, es que hay, supongo. ya te digo que el tema Madre de mía. accidentes y cosas random son muchas cosas. Pero ¿hubo alguna que a lo mejor te hiciese pensar o dudar en tomar la decisión de ser médica o no? ¿O todo lo contrario? Pues, buah, yo diría que yo no sé si es que ya era sangre fría o el hecho de estar desde muy temprana edad allí Lo viendo todas esas normalizaste. lo normalicé demasiado, pero es que es impresionante lo sangre fría que puedo ser.
O sea, yo misma me impresiono a veces porque dice, he visto cosas muy, muy fuertes. Lo único que me ha impactado realmente fue una vez se perdió un niño. Se perdió un niño en una zona de un balneario, en un río Venezuela, en seguimos Venezuela, hablando. sí. Sí, siempre todo esto en Venezuela. Ujú. Un niño de 6 o 7 años, bueno, ya llaman a Protección Civil, se activa la búsqueda, la madre dice, no sé, estábamos aquí, la familia entera, el niño se ha perdido, y bueno, empezamos a buscarlo por tierra, era una zona de como una granja, y bueno, empezamos a buscar al niño, duramos horas buscando al niño, o sea, se desplegó toda la búsqueda, el dispositivo de búsqueda, bueno, montones de voluntarios, gente buscando al niño. Estamos buscando un niño vivo, porque tengo en cuenta un niño que, bueno, su madre dice, bueno, estábamos aquí, de pronto se desapareció. Bueno, como a las 12, 1 de la mañana, le estoy diciendo que la búsqueda se activó a eso de las 4 o 5 de la tarde. Como a la 1 de la mañana ya habíamos, bueno, peinado toda la zona, no era una zona muy grande, y al final, bueno, mi madre, que era, como te digo, era la directora, más el director de la policía, más los otros directivos que estaban allí, deciden empezar a buscar la búsqueda en el río, porque se dice, o sea, A ver si cayó, claro, a ver si si... es que en un descuido de la madre o de los familiares que estaban allí, el niño pues le ha pasado algo, y efectivamente, empiezan a buscar en el río, porque es un río que era en pleno verano y entonces estaba como muy seco, pero había como un pozo, justamente debajo de un puente donde se solían tirar los niños y los adultos se tiraban de ese puente y era como que, bueno, nadie quería como que decidir, decir, vamos a buscar aquí. Y al, al final han buscado allí, estaba allí el niño, se había tirado desde arriba, había chocado con la base del puente, estaba adentro, o sea, bajo el agua, y se rompió toda la cara y bueno, murió. Ostras. Entonces, a mí me impactó el hecho de que, primero que era un niño, y yo tendría también 15, 16 años, 17. Bueno, Y tú lo acabas viendo en primera persona. Y claro, lo sacan, pero lo que me impactó es que estamos buscando un niño vivo, ¿sabes? Y tienes toda tu esperanza en que estás buscando a un niño y claro, que en algún momento va a aparecer por ahí perdido, detrás no sé, de un árbol. Sí, cualquier cosa. Y luego ver cómo lo sacan de ahí muerto, guau, eso fue, yo creo que es lo único que, sí, bueno, esa noche no pude dormir. Yo creo que duré como 3 días con la imagen de ese niño y todavía lo recuerdo así tal cual, ¿eh? O sea, perfectamente lo recuerdo cuando lo sacan del río. Wow. Y eso fue lo único que te puedo decir que realmente he visto montones de cosas más, pero eso. ¿Con qué edad te engancha eso? ¿Con qué edad tienes ahí? Yo diría que tendría 16 años. Muy 15, joven. 16 años. Sí, es lo único que te podría decir, bueno, mira, me chocó, me impactó. Sí, porque al final es algo que no te esperas. Sí, exactamente. Por eso, porque estás buscando un niño, estabas haciendo una búsqueda de un niño con vida, ¿sabes? Y de momento todo como que cambia y tienes la esperanza, claro, con la esperanza y todo eso, y luego como que todo cambia y dices, oye, ¿sabes? Eso es lo único. Y a partir de ahí he visto muchísimos accidentes gravísimos, muchos muertos, bueno, de todo. De todo. Y no, nunca nada me ha impactado de esa manera, no, te puedo decir que sí, no sé si para bien o para mal, pero sangre fría. Bueno, al final yo creo que todo el mundo que se dedica al tema de la... Sí, y luego en la carrera ya como tal, pues más sangre fría aún. Que también hay que tener mucha sangre fría para ciertos momentos donde todo el mundo pierde la cabeza y tú estar ahí enfocado. Y decir, ustedes por favor, aléjense, que lo importante es aquí salvar una vida. Eso es lo más difícil. Sí. Y bueno, yo creo que en ese aspecto sí, siempre he tenido sangre fría. Bueno, vamos a ir a un poco la parte más positiva de que si nos vamos por aquí, al final sí hay situaciones muy duras. Sí. Entonces, tú estás en el Amazonas y esa es tu primera, ¿cómo decirlo? Tu primera situación así más distinta a lo largo de tu vida. Y luego, a partir de ahí, aparecen más, ¿no? Tú estás en el Amazonas. ¿Cuánto tiempo estás en el Amazonas? ¿Y cuál es la siguiente que aparece en tu vida? Bueno, no, realmente yo me gradué, decido irme al Amazonas a hacer mi rural allí. Cuando estoy en el Amazonas, ten en cuenta que el Amazonas es un estado de Venezuela, el estado selvático, que su capital es Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho es como un pueblo, es un pueblo grande y bueno, tiene su civilización normal, luz eléctrica, lo normal de un pueblo. Entonces, cuando yo estoy allí, me dicen, ¿te quieres quedar en un ambulatorio de aquí de este pueblo o te quieres ir a la selva realmente? Y yo
Yo dije, no, claro, yo lo que quiero es la selva, para estar en este pueblo me quedo en el mío, ¿sabes? En plan, yo dije, no, yo quiero ir a la selva, yo quiero estar ahí, quiero trabajar con las comunidades y quiero ver realmente lo que es. ¿Qué perfil de gente, o por ejemplo, perdón el Sí. desconocimiento, pero en ese entonces habían tribus aún, había gente civilizada, era gente que se mantenía al margen de la sociedad, estaba Bueno, incluida? a la zona donde nosotros trabajábamos, sí, son comunidades que están bueno, yo diría, lo que pasa es que ahí hay diferentes comunidades indígenas. Están los Yanomami, que Vale, son la comunidad que están, digamos, que conservan más su cultura, que están más aislados de la civilización, y eso, que están menos civilizados, esa es la palabra. Y vale. luego hay otras etnias, los Yecuana, los Baré, etcétera, que sí que ellos viven, bueno, más como nosotros. Pero, bueno, me perdí de tu pregunta. No, no pasa nada, te vuelvo a hacer ahora otra Sí, o sea, interesante, relacionándolo. Esa gente, por ejemplo, para que lo sepamos, iba con ropa normal, vale, a eso vestido, o no, iba con no, no, indumentaria. ya te digo, los Yanomami, que es la población que son los que más están incivilizados, Ujú. son los que tienen mayor población Vale, y son los que están, eso, van con taparrabo o guayuco, como le dicen ellos. Ellos se visten con ropa como la de nuestra. Cuando nosotros hemos incursionado ahí y le hemos dejado prendas de vestir y ellos se la ponen porque lo ven como un adorno. Ellos no ven la ropa como algo necesario, lo ven como un adorno, como un ¿no? adorno. ¿Sí? Y la poca ropa que puedan tener es eso, ropa que nosotros mismos, o sea, digo nosotros los nape, los criollos, bueno, la civilización que le hemos llevado, o sea, que le llevamos cuando nosotros llegamos a esos lugares. Claro, y cuando tú vas a esos lugares, ¿el idioma es español? O No, claro, ellos no, tienen no sus creo. lenguas nativas, que es ¿Sus lenguas? Yanomamo, sí, ellos tienen Y sus claro, lenguas. ¿cómo te entendías con ellos? Normalmente lo que pasa es que ya hace muchos años que ya hubo incursión, o sea, incursión nuestra, incursión criolla en esas comunidades. Entonces, ya muchos de ellos, bueno, no muchos, pero ponte que de una comunidad, dos o tres han salido, han estudiado y hablan el castellano y son los que nos servían a nosotros como traductores. Ah, ok, claro. Ellos mismos, o sea, por ejemplo, del Ministerio de Salud, cogían, ponte, dos, tres personas que quisieran salir de la selva, que querían estudiar, que querían, bueno, eso, conocer otras cosas, estudiaban, por ejemplo, en el área de salud, se ponían como auxiliar de enfermería, enfermeros, estudiaban, y luego esas personas se añadían a nuestro equipo de trabajo y eran los que funcionaban como enfermeros y traductores al mismo tiempo. Wow, qué Sí, bueno. sí, sí. No sabía esa. Mm. Y entonces, tú, por ejemplo, cuando empiezas a ir a esas tribus, te acabas comunicando con una intermediaria, un Sí. intermediario, un traductor, por así decirlo, pero habían situaciones que a lo mejor no podías tirar de ese traductor o traductora porque estaba en otro No, sitio. llega un momento que la comunicación, claro, nosotros antes de ir a la selva, Ujú. nosotros recibimos una inducción. Estuvimos un mes recibiendo inducción del idioma, de la cultura, de cómo llevarnos con ellos, de ayudarlos sin ser tan intrusivos, ¿sabes? De respetar sus culturas y sus creencias. Claro, Porque ten en cuenta que la medicina tradicional que conocemos, para ellos no tiene nada que ver con lo que ellos, ¿sabes? Con lo que ellos profesan. O sea, ellos claro. creen en los espíritus y que las enfermedades son producto de, bueno, de los demonios o ese tipo de cosas. O sea, es más espiritual, más fantástico. ¿Y hubo alguna situación que te encontraste en un tema espiritual que no sabías gestionar o que lo viste tú de alguien, no sé, que tú le estás diciendo, pues tómate esta medicación y te está diciendo, no, eso es algo del demonio? No, porque normalmente si ellos van a ti, a ti es porque ellos creen, o sea, porque ya saben que la parte espiritual, ellos siempre van a la par con las dos cosas. O Vale, sea, te estoy hablando de que la incursión criolla y de la medicina tradicional y todo esto ya lleva muchos años. Yo diría desde los años 50 o 60, entonces ya muchos ya saben. Y es en plan, esto no me está funcionando, voy con el chamán es el cacique de la tribu, que es el que hace todos estos ritos, todos estos bueno, rituales de exorcismo, bueno, no sé si exorcismo sea la palabra, pero bueno, ten en cuenta que es el que hace de curandero. vale. Ellos utilizan mucho las hierbas y bueno, todo este tipo de cosas para hacer eso es su medicina. Wow. Entonces, cuando ellos ven que ya esto no está funcionando, pues van con nosotros.
Y muchas veces teníamos pacientes hospitalizados ahí dentro, recibiendo medicación endovenosa, y estaba el chamán con ramas y cosas, haciendo cantos y, ¿sabes? O sea, tenías que tú permitir eso, porque ten en cuenta que eres tú el que estás invadiendo Claro, su o sea lugar. que ibas a hacer tu faena allí, pero Sí, sabiendo sí, que sabiendo había que, alguien que claro, iba a hacer cosas que tú a lo sí, mejor podías estar en exacto. acuerdo o no, Sí, no, tú cuando y sí tú, tenías que no, aceptarlo. tú como trabajas, o sea, tú como médico que estás yendo allí, estás incursionando en su lugar, estás de intruso allí, aunque los quieras ayudar, tienes que saber que tienes que respetar su cultura. ¿Y qué aceptaban más, el perfil hombre o el perfil mujer? No tenían problemas Por con igual. eso. No, sí, por igual. Ok. Y entonces tú, por ejemplo, ¿viste algún ritual así que te sorprendiese? Porque al final sí, una cosa es estar con hojas y Es que otra es son tantas encontrarte cosas, a las 3 de la son mañana tantas cosas. con Por alguien ejemplo, pintado a tu lado. muchas veces ellos viven su vida alrededor de una fogata, Vale. del humo. Y a veces nos llevaban asmáticos. O sea, que el asma y el humo, ¿sabes? Son totalmente opuestos. Y claro, a veces teníamos niños asmáticos allí y ellos literal querían hacer pues rituales con humo, quemando cosas ahí dentro, por ejemplo. Entonces, Dentro del dentro lugar. del lugar que teníamos allí preparado Wow. para... Entonces, claro, a veces ese tipo de cosas sí que no podíamos permitirlo. ¿Y qué era? ¿Como Entonces una chocaba... carpa? No, eso estaba bien Era una preparado. construcción. Era una construcción, Okay. sí, normal. Pero no era para en hacer el hogatas dentro. No, exacto, era en el centro de la selva, el Alto Orinoco, que era donde yo trabajaba. Vale. Selva, o sea, alrededor no había nada, pero sí que ahí teníamos estructuras, bueno, teníamos electricidad durante un par de horas, porque tenían un generador eléctrico. ¿Y cómo le decías tú al líder de la tribu o al chamán Sí. que no podía hacer eso ahí? ¿Cómo se lo Pues explicabas? se lo tratabas de explicar, le decía, mira, pero es que esto no puedes porque vas a empeorar la salud del niño o de la persona que esté aquí. Y confiaban Y en bueno, ti. algunos sí que eran un poco más, se dejaban guiar un poco más. Entonces, es cuestión de gestionar eso, ¿sabes? Y de que ellos no sientan que tú no crees en sus rituales. Entonces, en la parte de afuera del ambulatorio, habían unas churuatas pequeñas que tenían... ¿Qué es eso, chuatas? Churuatas es la vivienda típica de Vale. muchos indígenas. Okay. De los Yanomami no, los Yanomamis, la vivienda se llama chabono, Okay. que es una vivienda circular donde ellos viven. Pero bueno, en sentido general se le dice churuata, Vale. Churuata, típica vivienda indígena. Entonces habían pequeñas churuatas alrededor del ambulatorio donde ellos se podían quedar, la familia, porque ten en cuenta que, por ejemplo, los Yanomami son muy familiares. Ellos, si alguien está enfermo, van todos. O sea, hermanos, tíos, primos, abuelos. Wow. Porque ellos viven, estas viviendas circulares donde ellos viven, no nada más viven familias, viven toda la comunidad entera. Juntos todos. Todos juntos. Entonces se dividen su familia, digamos, entre palo y palo. Dentro de la misma vivienda circular está esta familia, luego la otra y luego la otra, pero que al final viven todos juntos en esta vivienda circular, ¿sabes? ¿Y cómo Entonces, hacen de la esas misma cosas? manera, cuando están en el ambulatorio, pues están todos allí también, ¿sabes? Entonces, lo que decíamos era, mira, puedes hacer tu ritual, pero hazlo fuera. Puedes encender tu fogata y hacer todo lo que tú quieras, pero hazlo fuera del ambulatorio. Y así, bueno, igual los espíritus, tratar de conversar con ellos para que entendieran que no. Una negociación sin negociar, siempre sin negociar. que se sientan ofendidos. Siempre negociar, siempre, wow. siempre negociar. Y claro, todo esto, ¿qué edad tenías? No, yo ahí ya tenía, yo me gradué a los 24, 25 años, ya tenía 26 años. Sí, pero 26, pero estás gestionando a lo mejor a alguien que tiene 80 años. Ellos, ¿qué edad tenían ellos? No tengo idea, ¿eh? Me refería a tu edad, pero claro, ellos eran mayores de 60 No, claro, años. el chamán, fijo que sí, normalmente los chamanes son las personas de mayor edad dentro de la comunidad, ¿sabes? De su comunidad. No sé de edades porque ellos no saben de edades. Claro. Ellos no cuentan los años, o sea, básicamente. Claro. Ellos no viven como nosotros del plan, este es mi cumpleaños, ellos no saben de edades. De hecho, ellos cuentan 1, 2, 3, muchos. Ellos cuentan hasta 3. Hasta 3 años. No, en general, los números, en general. 1, 2, 3 y muchos. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3 y muchos. O sea, y ya, no hay 4, 5, 10, 15, no hay. O sea, ellos 1, 2, 3, muchos. Entonces, ¿qué edad tú tienes? No sé. Por eso tienen, a partir de los 3 hijos se descontrolan. ¿Eran familias muy grandes o eran familias reducidas? No. 7, 10 hijos, 12. Muchas veces, o sea,
ahí no se puede controlar nada. Ten en cuenta que ellos, te hablo de los Yanomami, que son los que están más al margen de la Más al civilización, margen. ¿sabes? Los Yanomami, ellos no tienen ningún tipo de control de nada. Ellos viven en la selva, en el medio de la nada, cazan lo que se van a comer, cultivan lo que se van a comer y ya está. Perdona que me salgan tantas preguntas sobre esto. No, es que me parece un tema alucinante. Es que, claro, podemos estar aquí 10 horas hablando. Sí, entre las 3 tribus que tú estás diciendo, ¿se llevaban bien o tenían guerrillas entre ellos? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, los Yekuana, que eran los más civilizados, que vivían en churuatas un poco más estructuradas, vestían ropa como la de nosotros, sí que, claro, es como que estos son los salvajes. Con los Yanomami, que te estoy hablando que los Yanomami son la etnia que está más viviendo, ¿cómo se dice? Sí, salvajemente. Para ellos no es vivir salvajemente, ellos viven así, esa es su cultura, es su tradición. Ellos no ¿sabes? Entonces sí que habían, y entre los mismos Yanomamis, entre diferentes comunidades también tienen problemas, muchas veces tienen guerras entre ellos mismos. Porque hay diferentes comunidades de exacto, Yanomamis. claro, no, te estoy hablando que los Yanomamis de Venezuela, o sea, del Amazonas, ten en cuenta que el Amazonas está entre Brasil, Venezuela, Ecuador, o sea, son varios países que representan el Amazonas, registrados habrán 40.000. 40.000. Claro, 40.000 Yanomamis, entre 30.000 y 40.000 Yanomamis. Pero en todos los países. Entre sí, más que nada entre Brasil y Venezuela, que es donde más se concentran. Pero entiendo que todos han ido alrededor del Amazonas y habrán ido desde arriba, pues bajando, ¿no? Lo que sí, exacto. Viven en diferentes zonas y ellos son muy nómadas. Ellos van de un lado a otro. Cuando se agotan los recursos de la zona donde ellos están, se van a otro sitio, vuelven a hacer su chabono ahí. Pero para saber, ¿son los típicos que cazan con arco, por ejemplo? Sí. ¿no? Los Yanomamis, la estatura media es de 1,50, el más alto mide 1,50. Pero los arcos son, estoy casi segura que son las etnias que cazan con los arcos más grandes de todas las etnias del mundo. 2 metros. Los arcos que ellos construyen son arcos y flechas de 2 metros de altura. Que tirarán un montón de metros de largada. Es impresionante. ¿Tú los has visto en directo? Claro, los he visto cazar, es impresionante. ¿Sí? Y cogen un ave, o sea, en el cielo. Sea lo que sea, sí. que vuele, terrestre, sí, todo. Porque ellos comen cualquier cosa que vuele, que nade, que se arrastre, que se mueva, ellos comen lo que sea, o sea, en animales me refiero. Sí, me iba un poco más allá. Cualquier cosa que... ¿Tú te has encontrado algo que digas tú, algunas malas lenguas que hayan dicho, pues, han matado a alguien de la otra tribu? Ellos se comen a sus muertos. Ellos se comen a sus muertos, sí, que era lo que le contaba a Giuseppe y a Prada, que fue lo que más le impresionó. Sí. Ellos cuando muere alguien de su grupo, lo queman, las cenizas, o sea, con los huesos, los rayan y hacen las cenizas, y hacen una sopa, por decirlo de alguna manera, que es con plátanos y cosas, hacen esa comida, le agregan las cenizas y se lo comen. Madre mía, sí, no se comen la carne como tal. No, ellos queman al muerto y luego esos huesos y las cenizas que quedan lo rayan y lo echan ahí en esa preparación de comida que hacen y ese es el velorio, digamos. Madre mía. Y lo reparten entre todos. ¿Y a ti te han llegado a ofrecer para comer? Me han ofrecido, pero no. Aunque es para ellos que te ofrezcan algo y tú no, es una ofensa muy grave. ¿Y cómo lo gestionabas? No iba a los directamente, no iba. Cuando sabía que había, no iba. Como si tuvieses mucho trabajo. Sí, no iba, intentaba escaquearme. ¿Y alguien de tu equipo de trabajo fue? Que yo recuerde, no. Además de que nosotros subimos a la selva, o sea, nosotros médicos subimos a la selva alrededor de 20, 25 médicos, y terminamos quedando solo 3 o 4. Todo el mundo ya... Claro, porque es que... Aguantaban un mes, 2 meses, 3 meses y ya se iban porque no aguantaban el hecho de estar viviendo en la selva. Claro, es que debe ser muy duro. Y claro, estamos hablando de tribus, pero a todo esto, animales salvajes a punta pala. Sí, montones, sí, también. La selva es... La gente pensará que la selva es silenciosa, pero la selva tiene, yo diría que ausencia de ruido, más no es silenciosa. No es silenciosa. Porque hay montones, no sé si me explico bien lo que quiero decir. O sea, porque no hay silencio total. No hay ruido, ruido que conocemos de coches y de... Bueno, pero que siempre se está escuchando algún animalillo. Animales, el ruido de los árboles, el río. Bueno,
pájaros, es muy aturde de hecho. A mí, por ejemplo, me aturdía el hecho de escuchar tantos sonidos diferentes de que no conocía además. O sea, ten Claro. en cuenta que cuando te acostabas a dormir por la noche, guau, sí, te agobiabas incluso de tantos sonidos raros ¿Dónde que había dormías? en una hamaca, en un chinchorro. En una hamaca, Sí, al sí, aire sí. libre. No, teníamos allí, nosotros Ah, teníamos nuestra vivienda, claro, donde nosotros vivíamos, que es La Esmeralda, la capital del Alto Orinoco, ahí es donde estaba el ambulatorio, ahí es donde teníamos la residencia médica, había un aeropuerto, una pista de aterrizaje, porque por ahí se llega solamente por vía aérea o fluvial, o sea, por el río. No hay carreteras, no hay, ten en cuenta que es la selva, o sea, ahí no hay nada. Entonces tenías la pista de aterrizaje, tenías una base la base aérea, o sea, los militares, la base naval, bueno, los diferentes cuerpos del ejército que existen en Venezuela de seguridad y la parte médica, la residencia médica con el ambulatorio. O sea, muy pequeño, la verdad, muy pequeño. claro, tú ahí, por Y ahí ejemplo. teníamos todo, pero cuando nos íbamos de operativo, o sea, que nos llevaba el helicóptero y nos soltaba literal en algún punto de la selva, porque teníamos que hacer jornadas de vacunación o cualquier tipo de jornada médica, ahí sí teníamos que dormir con ellos en el chabono, por ejemplo, en tu hamaca. Cuelgas tu hamaca y te acuestas ahí al lado de Claro, ellos. yo ahora también me pongo la situación, Mm. me voy un poco más allá. Ahora volveremos a los animales, que me interesa Sí. bastante. Pero ahora me ha surgido la cuestión de una chica jovencita con un equipo de más chicas jovencitas en un sitio de tribus, que a lo mejor, claro, Sí, normalmente allí la ahí. mujer está por debajo del Sí, hombre. total, total. ¿Tú viste alguna situación un poco No, turbia no, de la que verdad alguien es se te que acercase más de la no. cuenta? Bueno, sí, pero fíjate que eran de nuestro mismo equipo, que eran Yanomamis, y Vale. eran como que en plan, de hecho, por ahí tengo alguna foto que salgo yo como que quitándole el brazo al compañero de encima de mí, porque íbamos en el helicóptero y era en plan todo el rato como que poniéndome el brazo y yo, ¿sabes? Mm. Pero ya él era civilizado, porque él había estudiado, él ya, ¿sabes? Pero aún así era como que, bueno, le llamábamos mucho la atención, digamos. Madre mía. Pero sí, eso, pero con los nativos de ahí como tal, los que nunca habían salido, que nunca habían estudiado, no, eran bastante respetuosos. Qué Porque bueno. sabían la figura, o sea, este es la doctora, ellos no se tocan. Bueno, entre comillas, porque una vez me rodearon a mí, por ejemplo, y me iban con arco y flecha. ¿Cómo? Sí, sí. Ya esa fue como quien dice, bueno, la única experiencia negativa que podría decir yo que tuve en la Que te selva. rodearon Sí, con arco y flecha. porque para ellos, o sea, según te estoy hablando, siempre que te hablo de ellos, los Yanomami, porque con el resto nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Para ellos, todo lo que existe en la naturaleza es de ellos. Vale. Tú eres la extraña. Claro. Claro. Y entonces, si yo llevo este vaso y este vaso está aquí, y él dice, wow, qué vaso tan bonito, me gusta, me lo llevo. No es que yo sea un ladrón y te esté robando ese vaso, porque está en su es tierra. que me gusta, me lo llevo. O sea, hay nada de nadie, ¿sabes? Me gusta, me lo llevo. Entonces, ten en cuenta en la selva lo importante que es para una persona el kit de higiene personal, por ejemplo. Vale. Y yo tenía mi neceser con mi crema dental, con mi jabón, con mis toallas sanitarias, mis toallas íntimas, o sea, ¿sabes? Y alguno de ellos le dio por llevárselo y se lo llevó. Y yo enfadadísima, te estoy hablando en una comunidad donde yo estaba que era súper más alejada digamos, del punto principal y era, bueno, más ¿A cuánto la, podías estar a kilómetros de un sitio civilizado? cientos de, bueno, a 8 días navegando. Vamos, Madre para que mía. entiendas, a 8 días navegando Como para que te por pase el río, algo. claro. Entonces, se me pierde el neceser, empiezo yo, bueno, a eso no lo supe gestionar. Me volví loca, empecé a gritar, que mira, que me han robado, claro, me Allí han robado. la palabra robado. Perdona, aquí no somos ladrones. Wow. Aquí nadie es ladrón, cuidado. Entonces, claro, Y ahí con nosotros en la selva hay mucha incursión también de los misiones salesianas. ¿Sabes lo que son los salesianos? De estas católicos, creo que son Vale. católicos. Claro, Sí. para ayudar. Cristianos católicos Cristianos. que van allí, bueno, ayudan, imparten El también la mensaje religión. tal, Exacto. sí. Entonces ahí había un misionero salesiano y el padre como que vino con nosotros, vino conmigo a intentar mediar, mira, cálmate, no empieces a decir eso porque Se lo pueden literal tomar, se lo vale. tomaron muy mal. Llegó la madre del chico que me había robado, que no, bueno,
que se había llevado mis cosas y empezó a gritarme, a decirme que ellos no eran, en su idioma, claro, porque también estaba el padre. Bueno, yo entendía algunas cosas y el padre también me iba diciendo, me iba traduciendo, porque el padre sí que tenía 40 años viviendo ahí o así. Y bueno, empezaron todos a ponerse nerviosos y me empezaron a rodear con aquellos arcos y las flechas. Y yo ahí en el estaban, no, ellos estaban con el arco en plan... Tensado ya. No estaban tensados, pero lo tenían en la mano así en plan, en un lado el arco, el otro lado la flecha. Estoy aquí, así todos. Me hicieron un círculo a mí y al otro médico que estaba ahí con nosotros. Y en una de esas yo me giro, y bueno, yo estoy ahí peleando, que sí, que me han robado, que tal. Bueno, en una de esas me giro, y la señora, la madre del chico, una Yanomami mayor, me iba a dar con la flecha, pero no me iba a dar con la punta, me iba a dar por la espalda, con la flecha. Y en eso yo me giro, y se mete mi compañero, el otro doctor, y le dan a él en la espalda, pero en realidad el palo me lo iban a dar era a mí. Pero bueno, en fin, al final el padre me dijo, mira, pídeles disculpas y que, bueno, en fin, yo me tuve que disculpar con ellos. Me devolvieron mis cosas, todas rotas, todas... De la rabia, ¿no? No, es que ellos, o sea, el chico, ahora lo entiendo, el chico cogió eso por curiosidad. Ok. Y todo lo rompió. O sea, Tampax, toallas sanitarias, todo lo rompió porque para él, ¿qué es esto? No me sirve de nada. Y lo cogió, pero luego estaban mis cosas regadas por ahí por la selva. Y yo, ¡buah! ¿Sabes? Lo importante que es para ti tu jabón de baño. Claro. Que para ellos, ¿qué jabón de baño? ¿Sabes? Claro. ¿Esto qué? ¿Sabes? Y para mí como que, bueno, en fin. Que nada, que les pedí disculpas porque, bueno, no tenía que ponerme así y tal. Al final, esa misma tarde, el padre me dice, mira, es mejor que te vayas, no te puedes quedar aquí porque puede que, o sea, para calmar los ánimos. Y bajaba en una lancha, esa tarde bajaba una lancha a la Esmeralda, que era donde estaba la base principal. Y entonces yo dije, bueno, nada, ¿Cada cuánto pasaba esa lancha? ¿Perdón? ¿Cada cuánto tiempo podía pasar? No, esa lancha era cuando sucediera algo o si alguien tenía que ir a buscar combustible o a buscar comida. Y aprovechaste para ir. Y entonces aproveché y esa misma tarde me fui. Bueno, esa misma tarde me fui, ¿no? Sí, llegué al día siguiente por la mañana, porque lo que te decía puede ser a 7 días navegando si estás en verano. Si está el río en invierno, que tiene mucha agua, puedes llegar en un día, ¿sabes? Porque claro, no te tienes que bajar de la lancha, pasar por los arenales, subirla, pasar por las piedras, etc. Porque el río baja muchísimo. El río Amazonas y el río Orinoco en general bajan muchísimo cuando en el verano. Entonces salen playas y bueno, todo un tema. Y sobre el tema de que llegas en un día, quiere decir también que estás bajando por sitios ahí como sin frenos, es decir, ¿no? El cauce del río es potente. No, en invierno, por eso te digo, en invierno es potente. mejor navegar, porque no tienes todos esos... Pero no pasas ninguna situación de miedo. Bueno, sí, siempre ahí te puede coger ¿cómo es que le dicen ellos? Los rápidos. No, los rápidos no, son como remolinos que cogen cuando hay mucha agua y te puede coger un remolino de eso y puedes tener un accidente, pero bueno, también la gente que está con las lanchas tiene mucha... En mano. Sí, ¿Tú ibas con un bote ibas con un salvavidas? No, salvavidas nada. Ahí no. Sí, venga, móntate y ya está. Y era una lancha pequeña. Normalmente cuando nos mandaban a las comunidades por agua, cuando íbamos por agua, o sea, por el río, íbamos en un bongo, que es una lancha muy grande, muy larga, que es bastante más estable. Pero a veces íbamos en estas lanchas pequeñitas, que eso sí, cualquier remolino de esos te volteaba y te hundía, ¿sabes? Pero es que es todo como... Sí, es todo muy... Es que ahora, por eso te digo, yo lo he normalizado mucho, pero si te pones a pensar y analizar, es que arriesgaba la vida ahí muchísimas veces. O sea, cada vez que nos subíamos al helicóptero, porque nos llevaban de eso, a hacer cosas, a hacer jornadas médicas en algún sitio recóndito, literal, el helicóptero te tiraba ahí. O sea, porque el helicóptero no podía aterrizar. Entonces, a esta altura por lo menos, y te tenías que tirar, ¿sabes? Y en una de esas podías caer mal ahí. Luego el helicóptero se iba y te decía, te espero en estas coordenadas dentro de 3 días. ¿Y tú tenías que llegar luego allí? Claro. ¿Cómo llegabas con brújula? Teníamos, sí, nuestros equipos, teníamos un teléfono satelital, teníamos todo, GPS, todo. La verdad es que íbamos bien equipados. Y personas que se conocen la zona, y propios de ahí también, te digo, los mismos traductores. A veces nos decían, hagan la jornada de vacunación en esta zona,
y bueno, y jornada médica en general, y dentro de 3 días los recogemos. Pero a veces llegábamos y como ellos son nómadas, ya no estaban ahí. Entonces teníamos que movernos hacia algún otro sitio y luego, o sea, caminábamos muchísimo. Claro, pero en esas Caminábamos, caminatas os sí, podíais caminamos. encontrar animales. Sí, claro que sí, se puede encontrar de todo. Yo la verdad es que nunca encontré ningún animal así que, bueno, serpientes vi muchas, pero nunca nada que yo me sintiera en peligro. Nunca. A eso iba, porque volviendo hacia atrás, tú decías que Sí. cuando ibas a estas tribus que hacías a lo mejor pues una caminata de kilómetros y dormías con ellos, al final cuando dormías con ellos, también a lo mejor habían ciertos animales o tenías más situaciones de estar en medio de la selva Sí. y que viniesen animales, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que por eso es que ellos siempre están con el fuego, porque Ah, para ahuyentar a los animales, ellos siempre están con la fogata encendida, siempre, siempre, y siempre. alguien la Y es controla por la eso. noche. Bueno, es que hay algunos que no duermen y están ahí poniéndole, bueno, ellos tienen todo eso controlado, ya les ponen ahí madera y cosas Hay y unos que hacen como la guardia por la No, noche, yo diría que no, ahí que alargan la noche y sí, otros se levantan muy pronto. no, sí, lo que pasa es que están todo el rato allí al lado del fuego, luego se van a su chinchorro, duermen, pero la fogata está casi que siempre encendida, ¿sabes? O sea, siempre está encendida, de hecho, día y noche, y con eso los animales se ahuyentan. Claro, ¿y qué parte positiva y qué parte negativa podrías decir de la selva? Por si alguien lo está pensando en Sí, irse. bueno, más que de la selva, yo diría que de la selva todo positivo. ¿Todo positivo? Sí, a mí me encantó la experiencia y lo volvería a hacer 1000 veces. De hecho, cuando la pandemia dije, yo como que me voy a hacerlo otra vez, ¿sabes? Lo pensé. La parte negativa diría que somos nosotros. Vale, ¿en qué sentido? Que nosotros claro, hemos querido ir allí para ayudarlos con el tema de salud o con otros temas y al final lo que hemos hecho es llevar enfermedades que ellos no tenían, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual que ellos no tenían y muchas otras enfermedades que hemos llevado nosotros ahí, virus que ellos, su sistema inmunológico no está preparado para esas enfermedades y nosotros las hemos llevado, el mismo hecho de las malas costumbres nuestras también, la maldad, bueno, en fin, yo creo que somos nosotros lo que... Nosotros somos los incivilizados. Exactamente, total, absolutamente. Wow. De hecho, muchas comunidades que estaban más cercanas, por ejemplo, a la base principal, que es la Esmeralda, lo que te comentaba, ya no querían sembrar, ya no querían cazar, ya no querían pues vivir de los cultivos porque cada 15 días o cada mes llegaba un avión con comida y les entregaba comida. Y ellos estaban más pendientes de que llegara ese avión con comida que de sembrar sus cultivos, de que ir a cazar, de ir a recolectar frutas, etc. Entonces por eso te decía que nosotros hemos sido, yo diría que hemos sido nosotros la parte negativa. Y luego, ten en cuenta que el Amazonas es una mina de oro, literalmente. Claro, por eso a lo mejor se intenta Entonces, llegar, ¿no? sí, entonces también allí, pues, ya si me meto en ese tema ya es un poco más. No pasa nada, pero mina de oro en el sentido de No, minerales. no, de oro. De oro, De oro, directamente. literal. Oro, diamantes, piedras preciosas, otros minerales, hierro, etc. ¿Y tú crees que se está expropiando esas tierras o se está llegando Sin duda. ahí arrasando con todo Sin duda, para sacar oro y sin diamantes? duda. El Amazonas, por ejemplo, el Amazonas de Brasil es el que está más devastado por los garimpeiros y por las minas ilegales y las legales de Brasil. Y de Venezuela no se habla mucho del tema porque ya sabemos que estamos en una dictadura en Venezuela, pero también... Bueno, esta parte de la lo voy a cortar. Ya, Si no, ok, vale. Vale, pero sí, sí, o sea, también la parte de las minas ilegales en Venezuela también. Por eso te digo, si me meto en ese tema, no, mejor que tela. No. Bueno, pues nada, y entonces acabas tu experiencia allí en la selva, que es una experiencia muy gratificante. Perdón que te ataje. Cuando te hablaba, por ejemplo, de que quería llegar a un punto, cuando tuve el problema con los Yanomami que me rodearon, fíjate que ellos no tienen ningún sentido del odio con nosotros. Porque a los 15 días o al mes, ellos fueron a la base principal. Y ni se acordaban. No, la señora fue a saludarme, como que, hola, doctoro. Ellos dicen, doctoro, y me abrazó, y como que, ¿sabes? Y yo como que todavía con la rabia por lo que me habían hecho, y ellos como que nada, o sea. Porque a lo mejor viven al día a día, ¿no? Sí. Nosotros vivimos en el pasado y ellos viven, sí, exacto. Y viven al día a día. Al día, tal cual. Mejor dicho, tenemos hambre, vamos a cazar. Sí. Tenemos sed, vamos al río. Literal. Y entonces, por ejemplo, el tema de beber agua y todo esto. No, del río. Del río. Ellos.
Nosotros sí que, bueno, hervíamos el agua o teníamos pastillas o algunos filtros. Pero mira cómo es el tema, ¿eh? Nosotros no estamos acostumbrados a beber del río, ellos No, sí. y ellos total, sí. Y ellos ahí sin Sí, filtrar, sí, sin hervir, sin nada. sin nada. Qué bueno. Sí, pescan, bueno, es que el tema de la cultura de ellos es una cultura muy bonita, muy impresionante. Bueno, por ejemplo, el tema este de que se comen a sus muertos es impresionante, sí. Impacto. Y se comen cualquier cosa que, ya te digo, que se arrastre. Me decías que si yo había comido muertos, pero no. Pero una vez sí, en una de las comunidades de estas que fuimos, que eran súper aledañas, no, súper perdidas en la selva, sí que me tocó comer gusanos. El gusano, sí, el gusano de moriche, que es una larva muy gorda, tiene mucha proteína. Sí, sí. Y entonces, ¿sabes? Sí que me tocó comerla porque llegamos muy tarde. Fue una de las comunidades que ya no había nadie, que tuvimos que luego caminar hacia otro sitio. Sí. No, nosotros sí que llevamos nuestra comida, pero ten en cuenta que tú llevas comida para 3 días, pero luego tú no sabes si te vas a quedar más días porque el helicóptero no puede venir, porque hay un cambio de un temporal, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces tú la comida ahí, racionarla ahí de manera que... ¿Te llegó a pasar esa situación? No, nunca, menos mal que no, nunca me llegué a quedar sin comida. Espero el helicóptero y llega 5 días más tarde. No, el helicóptero llegó un día después, eso sí, un día después, pero bien, ¿no? Pero sufres ese día. No, ya te digo, es que yo me adaptaba muy bien. Y ya te digo, llegué ese día, llegamos por la noche y no estaba la comunidad entera, sino que estaba el chamán y 2 personas más. Y, o sea, tuvimos que esperar a que fueran a buscar a toda la comunidad al otro chabono. Y entonces, mientras ellos venían, o sea, mientras venía el resto de los Yanomamis, nos hicieron comida. Y la comida era gusano. ¿Cómo es esa comunicación? Bueno, primero, ¿qué sentiste al comerte un gusano? Asqueroso. Asqueroso. Sí. Porque no estaba bien cocido. Yo creo que si hubiese estado bien cocido. Era como una gelatina, ¿no? Muy viscoso, Qué asco. Sí. Literal, él le arrancaba la cabeza, se comía la cabeza él. Vivo, ¿eh? Te estoy hablando de una oruga gigante, gorda. En movimiento. Sí, en movimiento. Y le arrancaba la cabeza y tú escuchabas como el crujido cuando se me comía la cabeza. Y luego el resto lo envolvió en una hoja de plátano, lo puso en las brasas y luego me lo dio que me lo comiera yo. Bueno, al menos pasó un poco por brasas, ¿no? Sí, pero dentro de la hoja no se cocieron bien, estaban calientes pero no cocidos. Y claro, yo me lo tenía que comer porque como yo le dijera que no, pues yo iba a estar más días ahí. Y si pasaba algo, si no llegaba el helicóptero, lo que sea, me iba a joder yo sin comer ahí, ¿sabes? Y no pongas mala cara tampoco. Así no, y entonces el traductor me decía, doctora, cómase lo que dice el chamán, que eso es larga vida. Y yo, bueno, espero vivir 100 años. Madre mía. Comiéndome ahí. Bueno, quién sabe, a lo mejor si llegas a los 100 años, valora la de gusano. Sí, total. Todo el mundo a buscar larvas ahí. Te iba a decir también, porque ¿qué comunicación teníais con esas tribus? Porque vosotros llegáis como extraños. Ellos ya os esperaban. ¿Cómo os comunicáis? Ellos, ya te digo, yo no sé cómo fue en el primer momento hace años cuando empezó a pasar, pero ya están acostumbrados. O sea, ellos ven el helicóptero, ten en cuenta que ellos nos ven. Claro. Ellos nos ven. Y entonces ellos dicen toco toco. Toco toco se refieren al helicóptero toco toco. Y van 2 o 3 y ven que nosotros caemos y entonces nos ayudan. Claro, pero y nos el primer helicóptero que llegaba hace a lo mejor 50 años. A saber cómo era. Con flechas. Sí, a saber cómo era la experiencia. No, pero yo creo que hace años no se llegaba en helicóptero, sino que llegaban caminando. Y siempre hay una persona que conecta. Siempre hay alguien que salió. Si no, imposible. Claro. Siempre tiene que haber alguien que te conecte. ¿Tienes alguna historia así de algún grupo que haya ido y se haya perdido o no hayan aparecido? Bueno, fue un grupo, o sea, lamentablemente como 2 meses antes de que ya yo terminara mi estadía allí, un helicóptero se perdió y bueno, después a los meses lo encontraron siniestrado con todos, eran compañeros nuestros compañeros de ahí de la comunidad, de la aviación y bueno. ¿Y se sabe o se desconocen las causas? No se sabe por qué. No se sabe. qué pasó. Se encontró ahí a los meses, de hecho yo participé en la búsqueda porque cuando nos dicen se ha perdido un helicóptero que tenía que haber aterrizado, no sé, eso fue en diciembre, hoy y claro, ahí a veces las comunicaciones se perdían porque si no tenías combustible para encender el generador eléctrico, no tenías las radios no funcionaban, entonces no había comunicación. Y ese día justamente no tuvimos comunicación en todo el día y no sabíamos que ese helicóptero llegaba ese día.
Entonces, al día siguiente, cuando ya tenemos electricidad y nos comunicamos, o ellos se comunican con la base principal en Puerto Ayacucho, dicen, no tenemos noticias de este helicóptero, qué ha pasado, no sé qué. Y bueno, ahí se activó toda una búsqueda, empezamos. Eso fue impresionante, parecía la guerra. Eso lo recuerdo mucho. Montones de helicópteros aterrizaban a cada momento, diferentes grupos nos llevaban a, bueno, a eso, a desde el aire a mirar a ver si encontrábamos algo. Yo participé, por lo menos duramos como un mes buscando. Después, Un mes. sí, no, yo te digo del que yo participé, porque eso duró más tiempo la búsqueda. Luego por aire, por tierra, bueno. Luego ya yo me tuve que ir y pararon la búsqueda y como a los 3 meses encontraron el helicóptero siniestrado. Bueno, y pero así, caminando de que alguien se haya perdido o algo, no. Supongo que esto dará para la parte 2, que no, ya te digo, es que hay un montón de cosas que se quedan porque es que... Claro, porque hay un montón de temas sí, que me gustaría tocar sobre esto, que no he tocado, he pasado muy por encima, ya. Pero tengo un interés en la cabeza. Vale, tú apúntate ahí todo lo que te surja y así yo también voy recordando cosas, porque es lo que te digo, lo normalizo tanto que luego digo, claro, pero es que esto es impresionante, ¿sabes? O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir al Alto Orinoco y adentrarse con esas comunidades y vivir ahí con ellos. Me gustaría entrar un poco más en lo que es la tribu, vale, en lo que es qué papeles tenía todo el mundo y todo esto, pero bueno, ya para otra vez. Perfecto. Estaré encantado de que vuelvas a venir. Con gusto. Pero me encantaría también saber en qué momento, porque tú pasas de la selva, de estar con civilizaciones de tal, a llegar a Europa, a España. Bueno, la situación país, o sea, porque luego que yo me gradúo y hago mi servicio social, que el año que duré, año y medio duré yo en el Amazonas, luego yo me iba a hacer mi especialidad. Claro. O sea, dije, bueno, ahora me voy a hacer mi especialidad en cirugía, tal, lo que sea. Luego la situación país, 8 millones de venezolanos que tuvimos que salir, entonces ya eso te cambia totalmente y dices, bueno, uno de los países en los que podía ir y ejercer mi carrera o sea, yo tenía las dos posibilidades de irme a Chile o venir a España. Y pues eso, más que nada fue por la carrera, porque tenía aquí la posibilidad de ejercerla, de homologar el título y ejercer la carrera. Eso fue lo que me... El tema de la homologación, hay mucha gente que depende que profesionales tienen mucha problemática, ¿no? Sí, ¿Tú tuviste facilidades? No, que va, más de 2 años. Más de 2 años esperando por una homologación. Y hay gente que lleva más de 3 años. Claro, ¿y cómo son esos 2 años que tú no puedes ejercer de nada, trabajando de lo que surja. Como por ejemplo, ¿qué trabajas? Pues yo he trabajado en cocina, ayudante de cocina, por ejemplo. Vale. Cuando llegué aquí, eso fue lo primero que trabajé. Sí, aprendí mucho en cocina y trabajé eso. Qué bueno. Luego auxiliar de enfermería y pues así. Wow. Claro, pero tú ejerces... Sí, empezar de cero. Llegas aquí, empezar de cero porque sabes que no hay de otra. Claro, y al final emigrar a otros países es muy duro. Total. Porque al final debe ser una sí, te estás eso. Es que no hay otra cosa que lo defina mejor, empezar de cero. Tú aquí, cuando llegas, a menos que vengas ya con un trabajo y con, ¿sabes? Un contrato con todo que hecho, debe ser un 0,0. Sí, no exacto, a menos que ya vengas con todo hecho, tú cuando llegas a este país te desligas de todos tus títulos, tus experiencias y toda tu vida. O sea, te desligas de todo eso y empiezas. ¿Conocías a alguien aquí o de 0-0? No, yo vine con mi exmarido y él tiene su familia aquí, la familia de su hermano, y bueno, eso fue la familia que nos acogió cuando llegamos. ¿Y él vivió en Venezuela? ¿Os conocisteis en Venezuela? Nos conocimos en la selva. ¿En la selva? En la selva, porque él es médico también y él ya tenía 3 años ahí en la selva, nos conocimos ahí y pues bueno, luego... ¿Pero el venezolano o español? No, él es cubano. Ah, cubano. Él es cubano. Wow, ¿cómo son las cosas? Sí. Y bueno, al final, sí que es verdad lo del tema de la selva y tal. Llegas aquí y ahora ¿de qué estás trabajando? ¿Cómo evoluciona tu vida en España? Bueno, a lo largo de los años, ya voy a cumplir 5 años aquí. 5 años. 5 años aquí y bueno, nada, trabajando en lo que surgiera, ya tengo mis papeles en regla, todo al día y pues eso, siguiendo trabajando y dándolo todo. ¿Y trabajas como médica aquí? Sí. Ah, muy bien. Trabajo en una empresa de certificados médicos. Ah, muy bueno. Qué cambio, ¿eh? Sí, qué guay. Pues ya lo siento, es que yo tengo otra cosa en Barcelona y me sale súper mal. No te preocupes. Hemos tenido problemáticas con el tren. Todo ha sido ojalá, para llegar aquí. Ha sido... Pero bueno, queda para otra parte. En otra ocasión, sí. Y parte 2 porque bueno, y también a ti te surgirán cosas en la cabeza que te acuerdes. Es que sí, por eso te digo, a veces casi que es mejor escribirlo y decir, mira, me acuerdo de esto, porque son tantas cosas que llega un momento que eso no...
se te Pero van a mí- muchos detalles A mí me interesantes. encanta la improvisación, ¿eh? Ya, Y lo agradezco mucho que hayas improvisado tanto Sí. porque no llevamos nada preparado. No, para nada. El tema es, ya para ir acabando la entrevista, siempre en Sé que no sé nada se acaba de la misma forma y me gustaría pues que en 2 palabras, una si puede ser, Ok. hicieses una descripción de lo que ha sido esta entrevista para ti. Amena, Amena. sí, Muy bueno. muy amena, muy natural, muy amena. Qué bueno, qué Sí. bueno. Pues nada, Mariana, un placer que hayas estado aquí. Somos amigos fuera de cámaras, Sí. ya hemos quedado 2 o 3 veces Sí. y la verdad es que no sabía esta historia. Por Pra y por Giuseppe, Por que son Giuseppe, nuestros sí. amigos en común, fueron los que me dijeron todo eso y ha Sí, sido... un día surgió, no sé por qué, porque ya te lo que te decía, se me olvida, o sea, es como que lo normalizo tanto que, y a veces digo, ostras, es que estuve en la selva. Y un día hablando con ellos y bueno. Es como quien normaliza ir a comprar el pan, Sí, exacto. pero tú normalizas ir a la selva. Sí, exacto. Guau. Y ese nivel de normalización cuando es una selva y a la gente supongo que le ha impactado el tema de los arcos, de gente... Sí, de la comida y del hecho de estar sin electricidad, sin internet, sin muchas cosas que para nosotros damos por sentado, sin agua en la ducha, ¿sabes? De ir a bañarte al río, lavar tu ropa en el río, o sea, Claro, porque tú te bañabas desnuda en el río, por ejemplo. No, porque al final también... con ropa, pero en el río. Pero ellos y ellas supongo que sí. Sí, ellos estaban desnudos todo el tiempo. Y todo, O sea, todo el tiempo. sí, Ya sin taparrabos. no, en taparrabos, ellos pasan la vida en taparrabos. O sea, pero es como estar desnudo, porque el taparrabo, el hombre, el taparrabo es que no es ni un taparrabo, es literal una cuerda, se amarran el prepucio, se lo amarran y con esa cuerda, es que tienes que ver una foto. Y las mujeres sí que usan como un guayuco un poquito más, como una faldita un poco más, que tapa un poquito más, pero andan con los pechos al aire, muchos adornos, plumas en la cabeza, hojas secas aquí, palitos. Palitos que pasan... Sí, como yo, el piercing, como piercing pero sí, con palo. pero palos se atraviesan las mujeres. Eso para ellos es belleza. Wow. Pues nada, pues muchísimas gracias por Ya, haber venido. de Ha sido un placer. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, nada, parte 2, a ver.